Listo, estamos ya en vivo aquí desde la rueda de prensa de la Comisión Internacional, que va a hacer una veeduría sobre las protestas, sobre el paro nacional y la violación de derechos humanos. A las personas que se van conectando nos pueden comentar si el sonido está bien. Les recordamos que para seguir las noticias de lo que está ocurriendo acá en el Ecuador sobre la violación de derechos humanos en el contexto del paro nacional, pueden seguir las redes sociales de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. En el Twitter estamos como @alianza_BD. Estamos esperando que se instalen acá algunos medios de comunicación que acaban de llegar e iniciamos con la rueda de prensa. No sé quién es ese. Seguir las redes sociales. Gracias por conectarse a esta transmisión. En pocos minutos damos inicio a la rueda de prensa. Esta es una rueda de prensa de la Alianza de los Derechos Humanos junto a la Misión Internacional que viene como veedora para verificar lo sucedido en el contexto del paro nacional del Ecuador y las violaciones a los derechos humanos. ¿Me agacho entonces? Ya estás dentro del cuadrado. Estaba matando las piernas. Si no, dame una pelota y... Juan, cuando quieras, ¿eh? Bueno, arrancamos. Arranca igual, libre. Buenos días a todas las personas que están presentes en esta rueda de prensa. Desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador hemos identificado graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el paro nacional que inició el 13 de junio y que con el anuncio del presidente de la República el día de ayer significa una exacerbación de la violencia, y en ese sentido hemos hecho un llamado urgente a las organizaciones de derechos humanos hermanas. Y aquí damos la bienvenida a la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Argentina, que está compuesta por activistas y defensores y defensoras de derechos humanos de varias organizaciones argentinas que están aquí justamente para verificar esto que está ocurriendo en el Ecuador.
Les damos la bienvenida, les agradecemos su solidaridad, su presencia. Esperamos que puedan visitar todos los sitios donde existen y hemos identificado violaciones de derechos humanos, que puedan llamar las puertas de las autoridades para que exijan de ellas también respuestas e información de lo que está ocurriendo en el país, pero sobre todo, fundamentalmente, que escuchen a las víctimas que están y que han caído y que estamos identificando durante estos días aciagos para nuestro país. Esperamos que su trabajo contribuya a construir una democracia real, donde todas las personas sean escuchadas y donde se respete lo fundamental, aquello que nos permite ser seres humanos, es decir, la posibilidad de gozar y ejercer los derechos humanos y de exigir al Estado ese respeto, esa protección y esa garantía. Muchas gracias por su presencia, compañeros, compañeras de Argentina. Les damos la bienvenida en el Ecuador. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, compatriotas, hermanos de Ecuador, porque nada que suceda en nuestra América nos es ajeno. Nosotros somos la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos. Somos 8. Esta es nuestra credencial identificatoria. Procedemos de la Argentina, que es un país con una larga tradición en la defensa de los derechos humanos y en la participación de distintos equipos en situaciones de conflicto en toda América Latina y en otros lugares del mundo. Procedemos de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos de nuestro país. Tenemos ya una experiencia previa en Colombia durante los conflictos y en Bolivia durante el golpe de Estado. Vamos a verificar en el territorio los informes que ya tenemos y a recabar nueva información. Y le pedimos como primer cuestión al gobierno que preserve nuestra integridad física y que nos permita acceder a las zonas donde queremos realizar las verificaciones. Somos 8 personas y queremos volver los 8. Mi nombre es Juan Grabois, yo soy abogado, especialista en Derecho Internacional Público, soy dirigente social en la Argentina y también soy miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede del Vaticano. Venimos fundamentalmente a tomar contacto con las víctimas, con las personas que padecieron en su propio cuerpo o en el de algunos de sus familiares y amigos y compañeros las distintas situaciones de violación a sus derechos humanos que ya conocemos por las conversaciones previas que tuvimos con dirigentes sociales, con familiares de víctimas, con organismos de derechos humanos, y que como primer impresión vemos un clima de horror, ¿no? Un clima de terror. Mucha gente aterrorizada, amedrentada, con miedo. Vemos en el pueblo ecuatoriano un ánimo de pelear por sus derechos sociales, económicos y culturales, y pudimos escuchar ayer palabras muy duras, pasar a la fase 2 de la violencia, sostener estado de excepción, participación del ejército en la represión del conflicto social. Bueno, son cosas que hemos visto en otros países y que siempre terminan mal, no le hace bien a nadie. Desde luego nos unimos a los distintos llamados a un diálogo sincero y constructivo. Nosotros, además de verificar en territorio los informes previos que recibimos y tomar contacto de primera mano con las víctimas, nos vamos a reunir con distintos actores de la sociedad civil, de las instituciones,
Y lo primero que hemos hecho, porque aunque, insisto, somos ciudadanos de una patria grande, que abarca todo nuestro espacio territorial en el subcontinente, somos muy respetuosos. Primero de la Alianza de Derechos Humanos que nos invitó, fue quien nos cursó la invitación, junto a los pedidos de auxilio de las organizaciones sociales, y también al conjunto de la sociedad. Entonces, lo primero que hicimos fue enviar cartas a las instituciones públicas, del Poder Ejecutivo, de la Fiscalía, de distintos estratos de gobierno, para poder conocer su visión de la situación. Y desde luego hemos pautado entrevistas con dirigentes y organizaciones indígenas, campesinas, sociales, sindicales, de derechos humanos, políticas, de mujeres, estudiantiles, ambientales, para tener un panorama completo y poder realizar un informe que luego mi compañero que está a cargo de la parte técnica puede explicar un poco mejor que yo. Insisto con esto, nosotros hemos, ayer cuando llegamos, sufrido un primer percance, que es con el nivel de violencia que se desarrolló, no pudimos tomar contacto con la gente, ¿no? Muy cerquita de donde nos alojamos. Esta es nuestra credencial. Volvemos a pedirle al gobierno que respete las zonas de paz como primera medida, que es donde vamos a estar nosotros, pero además está el pueblo y las organizaciones que están en el conflicto. Y esperamos poder realizar nuestro trabajo con las garantías suficientes. Así que yo le voy a pasar la palabra a Marianela para que dé un poco el panorama de los informes que ya recibimos, ¿no? Y qué es lo que estamos viendo, porque también nosotros tenemos que alzar la voz y llevar a todos los países del mundo y los organismos internacionales que todavía no se hicieron presentes esta situación crítica. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Marianela Navarro. Yo soy parte de esta misión de derechos humanos. En primer lugar, agradecer a los compañeros y las compañeras de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador. Compartir nuestro dolor y nuestra preocupación por las graves violaciones de derechos humanos que se han visto desde el inicio del conflicto. Y bueno, nuestra función, además de hacer una tarea de observación y de verificación, es denunciar también a nivel internacional todos los derechos que se vean vulnerados en el marco de una legítima protesta social. Llevamos 13 días de paro nacional que se ha iniciado con una persecución, primero a los líderes sociales, con la detención del presidente de la CONAIE, Leónidas Issa, quien posteriormente, después de lograr la libertad, sufrió un atentado. Luego también podemos mencionar entre los hechos graves que nosotros identificamos que restringen el derecho a la protesta social, el intento de utilizar la Casa de la Cultura, un símbolo del pueblo ecuatoriano, como cuartel, cuando desde siempre ha sido un ámbito destinado a la cultura y destinado a los pueblos y a las nacionalidades. Vemos nosotros y hemos recibido denuncias de ataque a la movilización social y de hechos que son impropios de un Estado de Derecho. Esto se ha profundizado en el marco de la decisión del Gobierno Nacional de dictar estado de excepción. Se ha profundizado en la persecución a los líderes sociales y al día de hoy ya se puede confirmar
trágicamente el asesinato de 5 ciudadanos ecuatorianos, que los vamos a mencionar porque estas son víctimas de la política del Estado, que en vez de contribuir al diálogo está mostrando una posición represiva hacia ciudadanos indefensos. Estas personas son Henry Quesada, Marcelino Villa, Byron Huatatuca, Franco Iñiguez y John Muenala. Vamos a acercarnos también, estamos en la disposición de hablar con los familiares y tomar testimonio de esta. La represión se ha profundizado a partir de la decisión del gobierno de establecer estado de excepción. Particularmente hemos recibido ya informes de los organismos de derechos humanos de una profundización de la represión en Cotopaxi, en Riobamba y en los últimos días en la provincia de Pichincha. Hay cientos de detenidos, hay 7 desapariciones y también, producto del ataque a la movilización social en general, hay varios niños desaparecidos que sus madres no lo encuentran, producto de las estampidas que se han desarrollado en las movilizaciones a partir de lanzar gases lacrimógenos a manifestaciones pacíficas. También queremos señalar con mucha preocupación el ataque a los espacios de paz, a los espacios de zona humanitaria, que dicho sea de paso, anoche fue atacada también la Universidad Central, pero también días anteriores la Universidad Salesiana, así como la Casa de la Cultura, que son centros en donde se están alojando miles de personas que esperan una respuesta del Estado. Así que bueno, nuestra función acá como defensores y defensoras de derechos humanos es hablar con las víctimas, es tomar testimonio y es visibilizar a nivel internacional esta grave situación que vive el pueblo ecuatoriano. Venimos desde el cono sur hasta la mitad del mundo para cumplir esta función y por supuesto ayudar y contribuir a que desde el humilde lugar que nosotros tenemos se exija al Estado que se garantice el derecho a la vida, el derecho a la protesta, el derecho a la libre asociación y el derecho a la libre expresión, así como todos los derechos sociales que tienen todos los pueblos del mundo para poder vivir con dignidad. Muchas gracias a las organizaciones ecuatorianas que nos están alojando y que nos dan cobijo, y estamos al servicio de ustedes en esta causa. Buen día a todos y todas. Mi nombre es Pablo García Arenas, soy abogado y activista de derechos humanos, integro esta misión y bueno, como lo contaba Juan y Marianela, la idea es referir brevemente cuál va a ser el trabajo concreto de la misión. Nosotros vamos a estar en Ecuador hasta el día martes y la idea es poder organizar a partir de ahora mismo, una vez que concluyamos la rueda de prensa, un trabajo en el capítulo central de la misión que tiene que ver con la verificación de las vulneraciones de derechos, y de esta manera nuestro objetivo central es tener un contacto directo con las víctimas de la represión ilegal, de manera tal que podamos recolectar ese testimonio, esas declaraciones, y la idea también es poder no solamente entrevistarse con las víctimas en el lugar donde están, donde residen, donde ocurrieron los hechos, sino también poder entrevistarnos con, como también decía Juan, con distintas organizaciones, con las CONAIE, con organizaciones indígenas, estudiantiles, de trabajadores, de mujeres, para entender también y comprender cuál es la mecánica que está desplegando el Estado ecuatoriano para reprimir la protesta social, que entendemos preliminarmente, de acuerdo a la información que nosotros venimos recibiendo estos últimos días, de que inició el paro, que claramente hay vulneración a derechos fundamentales que tienen que ver con el ejercicio
con el impedimento del Estado del ejercicio del legítimo derecho de la protesta social. Hemos observado ya el despliegue de un aparato represivo del Estado ecuatoriano, concretamente sobre dirigentes sociales y concretamente sobre la comunidad movilizada, y entendemos que esto genera responsabilidad internacional también en el Estado ecuatoriano porque vulnera derechos que entendemos que son consagrados no solamente por la legislación local, sino también por la normativa internacional. Nuestro trabajo central entonces va a ser recibir denuncias, declaraciones y testimonios de las víctimas en territorio. Esto quiero que también quede claro porque, así como nos ocurrió en Colombia y en Bolivia, la situación de conflicto, la situación de represión está vigente, es actual, es muy probable y es común y es comprensible que así sea, que muchas de las víctimas estén atemorizadas o no estén convencidas de acercarse a nosotros para dar su testimonio, con lo cual nosotros no requerimos para la recolección de esa información la identidad, y en el caso de que la víctima o el familiar la quiera dar, es una identidad que va a estar preservada. Y de la misma manera vamos a poner a disposición canales de comunicación con la misión que, en el caso de que no se pueda hacer el contacto directo, podamos recibir esa información. Los dos ejes centrales de recolección de información es el testimonio y la denuncia, claro está, y además toda otra información de contexto que ya venimos recolectando, que la fuente principal de esa información son las organizaciones sociales, que nos vienen dando cuenta de todo lo que viene ocurriendo estas últimas semanas. Con la información que nosotros vamos a ir recolectando con estas dos fuentes, la idea, como hicimos también en las misiones anteriores, es poder emitir informes preliminares o diarios al final del día, que dé cuenta del trabajo que venimos haciendo, y por supuesto una vez concluida la misión y una vez retornado a la Argentina, elaborar un informe final que pueda reunir y pueda, después de sistematizar y ordenar esta información, pueda dar una conclusión respecto a lo que entendemos nosotros que pudimos verificar acá, que por lo que ya venimos viendo preliminarmente entendemos que hay una situación clara de vulneración de derechos fundamentales. Así que luego ponemos a todos los colegas que están presentes en la rueda de prensa los contactos de la misión, tenemos un mail en el cual se puede recibir la denuncia y en el transcurso de estas 72 horas de trabajo estamos a disposición para la recepción de todo tipo de información. Muchas gracias. Una sola cosa me quedó colgada, que me parece importante, porque además lo mencionó ayer en cadena nacional el presidente. Propiciamos y alentamos a que organismos internacionales de protección, sobre todo regionales de protección de derechos humanos, se hagan presentes. Sería muy importante una visita de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como así también de la Relatoría Especial de Derechos Humanos de la ONU. Es importante porque además también lo están demandando las organizaciones sociales e indígenas, la presencia de organismos internacionales de verificación de derechos humanos. Así que junto con nuestro trabajo sería importante también que otros organismos y sobre todo instancias regionales como la CIDH se hagan presentes y puedan verificar también lo que está ocurriendo. Muchas gracias compañeros, compañeras por estar aquí. Está apagado. Muchas gracias compañeros, compañeras por estar aquí y por haber respondido a este llamado, como había dicho. Y justamente hacemos como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador un llamado al gobierno ecuatoriano de respetar y de garantizar el trabajo de la misión que ustedes van a hacer. Responsabilizamos de cualquier cosa que pueda pasar, esperemos que no pase nada, pero sí exigimos al gobierno todas las garantías para su trabajo. El día de ayer el presidente justamente hizo un llamado a las organizaciones para que estén en el terreno y verifiquen. Le tomamos su palabra, señor presidente. Aquí están compañeros y compañeras de derechos humanos de la región y esperamos que se garantice su trabajo y que puedan ellos y ellas retornar a sus países así como llegaron 8 personas. Gracias. Si tienen preguntas. ¿Hay preguntas? Sí. Buenos días, soy del medio de La Periódica. Quisiera preguntarte, Vivian, si el registro y las vulneraciones que ya han denunciado la Alianza
pueden constituir un primer paso de delito de genocidio o etnocidio. ¿Cómo se puede llegar a considerar eso? Bueno, en este momento nosotros estamos registrando todavía lo que está pasando después del análisis y ver justamente qué es lo que está sucediendo y cómo podríamos catalogar. En principio lo que sí vemos es una grave violación de derechos en relación con el ejercicio del derecho a la protesta. Y ese es un derecho fundamental y pilar de toda sociedad democrática. Si es que las personas no tienen canales adecuados para poder expresar su voz y para poder reclamar del Estado aquello que no está bien, no vivimos en un país democrático, vivimos en una dictadura. Y eso es lo que está pasando en el Ecuador. ¿Cómo puede ser que frente a personas que vienen de sus territorios, con niños, con personas adultas mayores, aquí, a la capital de todas las personas ecuatorianas, de todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas, sean recibidos como han sido recibidas, con militares, con bombas, con excesivo uso de la fuerza y con personas que ya han perdido la vida, con personas asesinadas, como dice la compañera, porque si no hubiese habido el paro nacional, estas personas estuviesen aquí con nosotros. Entonces, eso es lo que ha pasado. Tenemos que seguir documentando y después ver qué es lo que se puede hacer con toda la información y sobre todo qué es lo que van a querer hacer las víctimas. Lo que sí decimos es que los graves violaciones de derechos humanos no prescriben, así que les recuerdo a todas las personas del Estado que están cumpliendo estas órdenes ilegítimas, inconstitucionales e inmorales que estas violaciones de derechos humanos no prescriben. Si me permitís. Creo que hay algo que estamos en condiciones de señalar. Existen reglas internacionales en el manejo de las grandes manifestaciones. Aquí se ha evidenciado que no solo ha habido uso excesivo de la fuerza pública y de la violencia, sino que además era innecesario. Entonces, esto sí ya aparece como evidente y no es propio del Estado de Derecho y ha violado las reglas internacionales en la materia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, yo soy parte de la Alianza, no soy parte de un medio, pero una de las cosas que nosotras detectamos también acá, además de lo que ya han mencionado y lo que dice la compañera acerca de el manejo de las manifestaciones y la poca respuesta que hemos recibido en ese sentido de la Corte Constitucional del Ecuador, que es el más alto intérprete de la Constitución, la poca relación que hay con el derecho a la protesta y la idea de fundamental que dice Vivian, y cómo esto se refleja en, es que son violentos, entonces palo para todo el mundo, indiscriminado y como fue, y como sigue siendo. Pero hay también otro elemento que nosotros hemos detectado en este paro, que no lo vimos como reacción del Estado, en el que mezcla la reacción del Estado con la reacción de una parte de la sociedad, y ha sido todo este racismo exacerbado al punto de que dispararon con policías al lado. Entonces estaban los policías y estaban estos civiles disparando. Por suerte tienen tan mala puntería que no sabemos dónde terminaron. Perdón, en Ambato o en Riobamba, no recuerdo, hay una persona herida en la pierna con un disparo de un civil. Y puede que haya más, no sabemos. Pero esa mezcla entre el azuzamiento, porque el gobierno y el presidente de la República salió a azuzar a los ciudadanos de bien que salgan a defender la ciudad o no sé qué vainas nomás, era algo que, de lo que yo recuerdo en los otros casos que hemos tenido, no había sido, por lo menos no tan evidente, ¿no? La sociedad ecuatoriana es muy racista, sin duda, sobre todo en las altas clases, pero este azuzamiento ya tan evidente no lo habíamos visto y esperamos que sea considerado también, pese a que son acciones de civiles. En todas las misiones de verificación que tuvimos anteriormente se da un patrón similar. Parece un signo de los tiempos que vivimos, ¿no? Son, claro, calcos. Comandos civiles, protegidos por la Fuerza de Seguridad del Estado, una exacerbación del racismo y del clasismo, una cadena mediática de odio para generar una reacción violenta contra los manifestantes,
y una estigmatización desde el Estado de aquellos que ejercen el derecho a la protesta. No es una novedad para nosotros, es una característica que asumen los gobiernos cuando empiezan a sentir que no pueden resolver los problemas sociales con medidas sociales. Cuando cierran el camino del diálogo, cuando tal vez tienen imposiciones de organismos internacionales que les impiden dar curso a las demandas, como la demanda de los subsidios al gasoil, como la demanda de salud y educación, que requieren desde luego inversión pública, cuando están presionados por dichos organismos para reprimir las protestas y, entre comillas, pacificar el país, aparecen estos dispositivos y estas narrativas de racismo exacerbado, que desde luego tienen consecuencias. Una de las consecuencias es dar una pantalla de protección a los comandos civiles. Y estas son cosas que hay que parar en seco desde el vamos, porque lo que vemos es que los asesinatos en general se producen por comandos civiles, además de los que se producen en las fuerzas de seguridad. Entonces, nuestra misión acá, visibilizando la situación, tratando de romper esos cercos que se arman en algunos medios hegemónicos de comunicación, y lo voy a decir y es duro tal vez lo que diga, es evitar un baño de sangre. Contribuir humildemente a evitar un baño de sangre. Porque cuando los gobiernos terciarizan el monopolio de la fuerza, que ya venían usando de manera excesiva, pero lo tercerizan en grupos paramilitares o parapoliciales, eso entra en una espiral que se pierde el control. Así que no es para nosotros una novedad y es uno de los puntos que desde luego tenemos para relevar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo no quiero hacer una pregunta, sino una recomendación para tomarse en cuenta. Y es que paralelamente, aparte de los comentarios que se han hecho del exceso del racismo, ustedes deberán tener en cuenta que hay dos procesos abiertos. Uno es a raíz de la detención arbitraria del presidente de la CONAIE, hay un proceso abierto y se está pretendiendo utilizar las declaraciones que se han hecho en redes sociales de él como prueba de inculpación. Y entonces me imagino que ustedes intentarán tener algún encuentro con la Fiscalía. Sería interesante saber si esa misma investigación que se hace contra él en redes sociales se está haciendo con quienes están haciendo convocatorias para expulsar a los indígenas. Es decir, si están equiparando este tipo de investigaciones para utilizarlas como pruebas en los procesos. Y la otra es que la Corte Constitucional acaba de aceptar para analizar el proceso de las amnistías que fueron otorgadas hace apenas un mes y algo. El argumento que se está usando es que las personas que fueron amnistiadas ahora tienen nuevos procesos, entonces quieren bajarse esta herramienta que para el Ecuador ha sido muy importante. Nosotros tenemos amnistías cada 3 años, pero es el recurso con el cual se ha logrado destensionar en muchos casos los procesos de persecución. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Esperamos que su misión sea exitosa y que contribuya a eso que ustedes dicen y que lo han expresado aquí, a que nuestro país recobre, digamos, un poco de cordura y que aquí sean efectivos los derechos humanos, específicamente los derechos económicos, sociales y culturales, que son derechos humanos y que son los que reclaman las personas que están aquí. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron al live. Les invitamos a estar pendientes de las redes sociales de las organizaciones de la Alianza de Derechos Humanos del Ecuador y también al Facebook de la Misión de Solidaridad Internacional.
por la página por la cual también estamos transmitiendo este live, y al Twitter de la Alianza por los Derechos Humanos. Les invitamos a estar también pendientes para que puedan seguir reportando las violaciones de derechos que han habido y siguen ocurriendo durante el contexto del paro. Gracias por conectarse.